Dos temas que quiero discutir con ustedes hoy son el vuelo a la luna y la crisis en el Partido Demócrata, que tiene la tarea de disfrazarse de oveja e intentar engañar al electorado. Pero vamos a empezar con que la gente está volando a la luna y no les funciona el baño. El primero de abril, ese mismo día en que Trump dio un discurso sobre Irán, cuando los demócratas y los republicanos discutían, cuando subían los precios del petróleo, a las 18:35 hora del este, desde la plataforma del Centro Espacial Kennedy, despegó el cohete Artemisa 2 con 4 astronautas a bordo. Por primera vez desde 1972, por primera vez en 54 años, la gente se dirigió a la luna. ¿Quiénes son estas 4 personas? El comandante Reed Wiseman, el piloto Victor Glover, el primer afroamericano que viaja a la luna. Christina Cox, la primera mujer en la historia que salió más allá de la órbita terrestre. Y Jeremy Hansen, el primer no estadounidense que viaja a la luna, representante de la Agencia Espacial Canadiense. El domingo, la nave cruzó oficialmente la frontera de la esfera de influencia lunar, el punto en el espacio donde la gravedad de la Luna es más fuerte que la de la Tierra. Y el lunes 6 de abril, el histórico sobrevuelo de la Luna. En el punto de máximo acercamiento a la superficie lunar, Artemisa 2 romperá el récord del Apolo 13. Eso fue en 1970 y se convertirá en el viaje más lejano de la humanidad en la historia. En millas, serán 252.021 millas desde la Tierra, y en kilómetros, eso es alrededor de 400.000 kilómetros. Enviar a 4 personas a esa distancia es un trabajo serio. Christina Cox agregó, no hay nada que te prepare para ver tu planeta natal, brillantemente iluminado durante el día y envuelto en la luz de la luna por la noche. Eso te deja sin aliento. En 1972, cuando el Apolo 17 dejó la Luna por última vez, la URSS y Estados Unidos estaban en pleno apogeo de la Guerra Fría. Muchos de nosotros vivíamos en ese entonces en la Unión Soviética y recordamos cómo seguíamos la carrera espacial. Ahora, 54 años después, la humanidad vuelve a mirar en la misma dirección. La NASA lo dijo simplemente, recuerda, por primera vez desde 1972, los humanos han abandonado la órbita terrestre. Las guerras van y vienen, los políticos se reemplazan unos a otros, la luna sigue siendo la misma y la gente vuelve a volar hacia ella. Así que, la humanidad finalmente envió astronautas a la luna, después de una pausa de 54 años. Un cohete grandioso, miles de millones de dólares, años de preparación. ¿Qué pasó en las primeras horas del vuelo? ¿Qué pasó? Se descompuso el baño. ¿Se imaginan? Se descompuso el baño en la nave espacial en la que iban 4 personas. Justo después del despegue, resultó que la bomba del baño a bordo no funcionaba. El baño, que le costó a la NASA 30 millones de dólares, falló en la primera hora de la misión histórica. La razón resultó ser casi cómica. Gracias a Dios, la tripulación simplemente no puso suficiente agua para arrancar la bomba. En gravedad cero, sin gravedad, la bomba no puede funcionar en vacío. En cuanto agregaron agua, todo funcionó. Pero eso fue solo el comienzo. En el tubo de ventilación, o mejor dicho, en la manguera que expulsa la orina al espacio exterior, se formó hielo. Y la tubería se congeló. El control de misión trabajaba para descongelar la tubería. Usaron los rayos del sol, calentadores. Y luego sucedió lo más poético. Cuando calentaron y abrieron la tubería, el control de vuelo le mostró a Christina, como en las videocámaras, una fantasía de gotas doradas se dispersaba desde la nave, brillando con todos los colores del arco iris bajo el sol. ¿Qué es eso?, preguntaron desde la Tierra. «Mi orina», informó Christina. En el vacío del espacio se dispersaba en gotas brillantes, parecidas a gemas preciosas que pasaban volando junto a las ventanas, literalmente. Bueno, el oro de la orina se dispersaba en el espacio no muy lejos de la luna. Christina estaba muy orgullosa de sí misma. Luego, la tripulación informó sobre un olor a quemado que venía del compartimiento del baño. Todo lo que les pasaba estaba relacionado con el baño. El control de misión tranquilizó a los astronautas. Lo más probable es que solo se calentó una pequeña junta de goma. No hay riesgos serios con la puerta. Pero imagínate esa conversación. Houston, Houston, huele a quemado en el baño. Todo está bien, responde Houston. Solo es la goma.
Y esta es la historia que todo Internet estuvo contando. El comandante de la misión, Reid Wiseman, se comunicó con el control de misión y dijo: tengo dos Microsoft Outlook en mi computadora y ninguno de los dos funciona. Chicos, entren de forma remota y arréglenlo. Sí, la NASA se conectó de forma remota a la computadora de a bordo para arreglar el correo. En Internet aparecieron de inmediato comentarios: ¿enviamos personas a la Luna y ellos usan Outlook? Microsoft no respondió a las solicitudes de correo. Al parecer, les dio vergüenza. Luego hubo otro incidente, también gracioso. En la prensa ya lo llamaron baño frente a la cámara. El 3 de abril, el astronauta Victor Glover decidió bañarse después de entrenar, limpiarse con una toalla húmeda, como lo hacen todos en la ingravidez. Las cámaras de transmisión, por supuesto, lo estaban grabando. El control de la misión se comunicó: Víctor, apaga la cámara o dale la espalda. Weisman respondió: Víctor no tiene problema con que la transmisión continúe, pero lo entendemos. De hecho, esta es la historia más humana de la semana. No me refiero al baño, sino a todo esto que les conté. Guerras, política, el precio del petróleo, todo eso está presente. Pero 4 personas vuelan por Ascalón con un baño descompuesto, Outlook trabado y olor a goma quemada. Y mientras tanto miran por la ventanilla su orina flotando por el espacio y hacia la Tierra, pequeña y frágil, y dicen: nada te prepara para esta vista. Eso es precisamente la humanidad en su mejor expresión. Y ahora, pasando a algo menos humano, al Partido Demócrata de Estados Unidos, que, como sabemos, se ha convertido en el partido comunofascista de América. El Partido Demócrata, en realidad, de cara a las elecciones del año 26, está en un estado de crisis o colapso. Hay cifras con las que, como se dice, no se puede discutir. Bueno, empecemos con ellas. Según un análisis conjunto de The New York Times y la compañía L2 en 30 estados que monitorean el registro de votantes por partido, el Partido Demócrata perdió 2.1 millones de simpatizantes previamente registrados. Esto fue desde el año 2020 hasta el 2024. En ese mismo periodo, los republicanos sumaron 2.4 millones. ¿A dónde se fueron los votos de los demócratas? La respuesta no es sencilla. Una parte se fue a los republicanos, la mayor parte a los independientes, y los nuevos empezaron a registrarse como republicanos. La tendencia no se detuvo. Aquí está, marzo del 26. Occidente. El Partido Republicano sumó 3.842 nuevos votantes, mientras que los demócratas perdieron 861. O sea, unos tienen más, 3.842, y otros menos, 861. Señores, eso es una diferencia de más de 4.000 solo en un lugar de votación. Esto no es una excepción. En Carolina del Norte, los republicanos superaron por primera vez en la historia del estado a los demócratas en el número de votantes registrados. Aunque en 2016 los demócratas los superaban por más de 600.645 personas, la proporción de demócratas registrados entre todos los votantes en el año 2025 se redujo en un 1.2%. Probablemente este es uno de los descensos anuales más pronunciados desde algún momento del siglo pasado. Ahora también hay demócratas electos que están abandonando su propio partido. Entonces, a nivel de políticos electos, después de las elecciones del 24, varios líderes demócratas abandonaron públicamente el partido. Algunos se volvieron independientes, otros simplemente fueron y dijeron: chicos, ahora estoy con los republicanos. Entre los motivos clave están el fuerte giro a la izquierda del partido, el fracaso de sus políticas en los distritos obreros y la pérdida de conexión con la América rural. Entre los cambios más simbólicos está Karine Jean-Pierre, exsecretaria de prensa. Karina, ella, Karina, no sé. En la Casa Blanca bajo Biden anunció que dejaba el Partido Demócrata y pasaba a ser independiente. El senador Pizzo, ex líder de la minoría en el Senado estatal, lo dijo directamente desde la tribuna: el Partido Demócrata en Florida está muerto. Florida en general se ha convertido en símbolo de este cambio. Hoy en el estado hay 5.5 millones de republicanos registrados contra 4 millones de demócratas. Siempre fue al revés. Siempre fue al revés. En 2016, los demócratas superaban a los republicanos por medio millón. Tenían 4.9 millones y los republicanos, creo, tenían 4.4 millones. Y a pesar de que había esa diferencia a favor de los demócratas, Trump de todas formas ganó las dos veces.
¿Y qué dicen los analistas? Por ejemplo, Victor David Hanson, uno de los intérpretes conservadores más metódicos de este panorama, lo dijo directamente: el Partido Demócrata de hoy no tiene nada que ver con lo que existía en los años 90. Las plataformas de Clinton en el 92 y el 96 hoy parecerían moderadamente republicanas. Según su evaluación, el nuevo Partido Demócrata Socialista ve en la catástrofe de Biden, bueno, esto es de 2021 a 2024, fronteras abiertas, 21% de inflación acumulada, políticas energéticas verdes sin salida. No son errores de los que hay que deshacerse, sino logros que hay que defender. Todo el país sufría por esto, pero para ellos son logros que hay que defender. El argumento demográfico de Hanson es aún más duro. Los estados azules pierden alrededor de 5 millones de personas al año debido a la migración interna. La gente huye de los demócratas hacia los estados rojos republicanos. Bueno, son 5 millones de personas al año, dice él. El factor a largo plazo es aún más preocupante: la natalidad. En los 10 estados más rojos, son los republicanos los que tienen alrededor de 1.8 o 2 hijos por mujer. Eso es apenas insuficiente para mantener la población, mientras que en los estados azules, donde están los liberales, cae a 1.3 o 1.4. Eso está muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Pero no todo es tan sencillo como parece. La situación es más complicada, por supuesto, de lo que la presenta el sector conservador. Según datos de Morning Consult, en marzo de 2026, los demócratas aventajan a los republicanos por 11 puntos entre los votantes independientes y por 23 entre los moderados. Ned Silver es uno de los más conocidos y mejores encuestadores que tenemos, una persona que realiza encuestas de opinión pública y registra una ventaja de los demócratas en la boleta universal de aproximadamente 5 puntos. Pero advierte: en un momento similar, antes de 2018, cuando los demócratas obtuvieron 41 escaños adicionales en la Cámara, esa cifra era de alrededor de 7 puntos. Al mismo tiempo, los demócratas se enfrentan a un obstáculo estructural serio. Aquí, el Cook Political Report cuenta solo 17 escaños realmente competitivos en la Cámara de Representantes. En otras palabras, incluso en el escenario más favorable, los demócratas podrán, por así decirlo, arrebatar no más de 17 escaños. Y, como ya dije hace un momento, en 2018 fueron 41 escaños. Bueno, eso es suficiente para tener el control de la Cámara, pero no para una mayoría segura. Al mismo tiempo, los demócratas necesitan ganar solo 3 escaños más de los que tienen ahora para obtener la mayoría. Sin embargo, las elecciones especiales pintan un panorama preocupante para los republicanos. En 2 elecciones especiales de marzo en Florida, los demócratas ganaron en distritos con una clara mayoría numérica de votantes republicanos. En el distrito que incluye Mar-a-Lago, la participación fue del 46% de republicanos contra el 36% de demócratas, y aún así el demócrata ganó. Hubo preguntas sobre estas elecciones. Sin embargo, los republicanos no pudieron impugnar oficialmente el resultado. Ahora, el factor Irán. Entonces, el Dr. Steve Turley y Benny Johnson están de acuerdo. La guerra con Irán por ahora beneficia a Trump dentro del país, pero crea riesgos. Los votantes de bajos ingresos se movieron 7 puntos a favor de los demócratas debido al aumento de los precios del combustible, la inflación de los alimentos y los aranceles. Hanson advierte a los republicanos que, si los demócratas recuperan el Congreso, el único culpable será el propio Trump, ya que su estilo de liderazgo ahuyenta a los republicanos moderados, quienes simplemente se quedarán en casa. Durante 80 años ha habido elecciones intermedias. Son elecciones que no son presidenciales. Es decir, elecciones presidenciales, luego de 2 años intermedias, de nuevo presidenciales, y después de 2 años otra vez intermedias. Durante 80 años, de 1946 a 1922, se llevaron a cabo 20 campañas electorales intermedias. El partido del presidente, es decir, ganó y llevó al presidente a la Casa Blanca. El partido del presidente perdió en la Cámara de Representantes en 18 de 20 casos. Eso ya no es una tendencia, eso se llama una ley de la naturaleza. En promedio, el partido del presidente perdía 20.28 escaños en la Cámara de Representantes y 4 escaños en el Senado. En 1990, Bush padre republicano perdió 8 escaños en la Cámara y 1 en el Senado. En 1994, Clinton, demócrata,
Entonces existía ese contrato revolucionario con América de Newt Gingrich. Y 54 escaños en la Cámara y 8 en el Senado pasaron de los demócratas, el partido del presidente, a los republicanos. En 2002, el segundo año Bush hijo republicano. Una excepción histórica, el efecto de cerrar filas en torno a la bandera después del 11 de septiembre le dio a Bush un índice de aprobación del 90% y además 8 escaños más en el Senado y uno más en la Cámara de Representantes. Probablemente es el único presidente en su primer mandato que ganó escaños en las elecciones intermedias desde 1934. Ahora Obama lo llamó una paliza, 63 escaños en la Cámara y también perdió 6 en el Senado. Una de las mayores olas en la historia. En 2022 Biden, los demócratas, la esperada ola roja no sucedió. Los demócratas solo perdieron 9 escaños en la Cámara y ganaron un escaño en el Senado, las menores pérdidas del partido del presidente en 20 años. El factor principal fue la anulación de Roe vs. Wade, es decir, el tema de los abortos que movilizó a las votantes demócratas. De los últimos 5 presidentes, Clinton, Bush, Obama, Trump y Biden, los 5 llegaron al poder con el control de ambas cámaras del Congreso. Y los 5 perdieron la mayoría en la Cámara y el Senado en los primeros 2 años. ¿Qué significa esto para Trump en 1926? Las matemáticas son duras. Los republicanos no pueden perder más de 2 escaños en el Senado. En la Cámara, a los demócratas les basta con ganar 3 escaños para obtener la mayoría. La única oportunidad real de los republicanos para conservar la Cámara es que la guerra con Irán termine con una victoria rápida antes de noviembre. La economía mostrará una disminución notable de los precios. Los demócratas seguirán presentando candidatos sin una agenda positiva clara. La historia dice que es difícil, pero no imposible. Sin embargo, sucedió 2 veces, en 1998 y en 2002. ¿Qué se necesita hacer para ganar en noviembre? Esa es, probablemente, la pregunta principal de todo el mundo conservador de los podcasts de 1926. Los analistas coinciden en lo siguiente: la economía. Para ganar en 1926, los republicanos necesitan concentrarse en la economía. Lo que ya se ha hecho para reducir el costo de vida y de alguna manera devolver el dinero a los bolsillos de los votantes. Hay que hacer esto y luego comunicárselo a ellos. Cada candidato debe hablar con su propia voz y liderar este frente en su distrito. Según datos de Pew Research, esto es de febrero de 1926, el 72% de los estadounidenses califican las condiciones económicas como satisfactorias o malas, no excelentes, no buenas. Y no se puede ignorar esto. Ahora, estratégicamente, los republicanos necesitan movilizar a los partidarios de Trump que van a votar cuando Trump está en la boleta, pero la mitad de ellos no se presentan a votar cuando el presidente no está en la boleta. Y no darles espacio a los demócratas. Los votantes de baja participación, los indecisos, se alejan del extremismo de izquierda. Están cansados de que los demócratas en Washington desperdicien el tiempo y el dinero de los contribuyentes, obstaculizan el control migratorio y el progreso económico. Y la guerra no debe convertirse en un yugo al cuello. Trump debe concentrarse en los resultados, el crecimiento del PIB, la reducción de la inflación y el aumento del poder adquisitivo. Y cada semana, debe contrastarlos con la catástrofe inflacionaria de Biden. En 2026 hay una paradoja. Los republicanos en el poder en el Congreso y la Casa Blanca están hundidos en las encuestas, pero no ser republicano por sí solo no es suficiente para vencerlos. El Partido Demócrata solo cuenta con $15 millones en efectivo, frente a los 80 millones del Comité Nacional Republicano. El Partido Demócrata no tiene una figura unificadora, no tiene una agenda positiva, no tiene respuesta a la pregunta principal. ¿Y exactamente a favor de qué les pedimos que voten? Henson lo resume de manera breve. El Partido Demócrata, tal como existía hace 50 o 100 años, ya no existe. Su lugar lo ocupó un partido socialista radical. Bueno, desde mi punto de vista, él no lo definió completamente. Se volvió un partido comunofascista y no radical socialista, aunque tal vez sea lo mismo. Queda una gran pregunta abierta. ¿Sentirán lo mismo los demócratas independientes, orientados a la familia y al orden, que ya no es su partido?
¿Qué cosa tan mala nos harán los demócratas si de todos modos obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes? Justo después de que Hakeem Jeffries preste juramento como presidente de la Cámara, comenzará el proceso de juicio político. No importa por qué motivo. ¿Por qué exactamente? No está claro, pero al mismo tiempo se anunciarán investigaciones que, en esencia, parecerán investigaciones en busca de delitos. El juicio político es el tema más candente entre los propios demócratas. Ellos mismos se han destacado en este asunto. Entonces, hay un grupo que exige que 80 demócratas actúen de inmediato. Ahora mismo, justo ahora, Christina Ohm, luego Trump, también de inmediato. Los líderes del partido por ahora avanzan con cautela. Ellos entienden que, mientras el Senado siga siendo de mayoría republicana, el juicio político no llevará a la destitución de Trump y podría provocar una reacción negativa de los votantes. ¿Por qué pensamos eso? Porque hay una lección histórica. Después del primer juicio político a Trump en 2019, su índice de aprobación aumentó del 37 al 45%. Un juicio político sin una destitución real podría convertirse en un regalo para los republicanos en las elecciones de 2028. Ted Cruz lo expresa directamente. Si los demócratas toman la Cámara, no se aprobará ninguna legislación significativa durante 2 años. Y veremos el juicio político al presidente una y otra vez. Y créanme, no les importa por qué. Ellos van a hacer el juicio político simplemente porque odian. El juicio político como herramienta de presión es realmente un mecanismo que funciona. Independientemente, por cierto, del resultado del juicio político, los demócratas ya están planeando una estrategia agresiva de investigación, usar el poder de citación para obtener declaraciones del propio Trump bajo juramento, así como investigar las actividades de los miembros de su gabinete. El congresista Jamie Raskin, quien encabezará el Comité de Justicia en caso de que los demócratas ganen, declaró que tienen la intención de investigar lo que lleva a la utilización del gobierno como arma contra los ciudadanos estadounidenses, incluyendo la muerte de personas a manos de agentes federales de inmigración en Minneapolis. Además de eso, buscan que el Departamento de Justicia publique el archivo completo del caso de Jeffrey Epstein, aunque, la verdad, aquí podrían quedar mal parados. Cruz advierte que veremos una investigación que atacará a la administración en todos los comités de la Cámara. Si los demócratas también ganan el Senado, habrá un congelamiento total. La aprobación de candidatos, miembros del gabinete, jueces, todos se detendrán. Incluso si los demócratas ganan la Cámara pero no el Senado, entran en una situación de gobierno dividido. Esto significa que la legislación enfrentará obstáculos por parte de Trump y el Senado republicano. No será posible implementar ninguna agenda positiva. Antes, en los viejos tiempos, incluso cuando Román Beregín estaba, era posible llegar a un acuerdo entre Tatum y Reagan. Ellos se sentaban juntos y llegaban a algún acuerdo. La agenda declarada es simple. La líder de la Cámara, Katherine Clark, formuló el mensaje clave. La gente merece algo mejor, una mejor economía, mejores escuelas, mejor atención médica, un futuro más accesible. ¿Qué significa esto en la práctica? Eliminar los aranceles de Trump. Restaurar los subsidios, proteger Medicaid, proveer para todos. Y como se dice, la cereza del pastel, la ampliación de la Suprema Corte. Algunos demócratas ya están diciendo que la nueva mayoría en la Cámara debe plantear la cuestión de ampliar la Suprema Corte, como respuesta a lo que consideran una pérdida de independencia. Es una medida sumamente polémica incluso dentro del propio partido, pero es una señal, sí, para el año 28. Aquí de hecho hay una paradoja. La victoria de los demócratas en el 26 podría resultar ser un beso de la muerte, porque entonces volvería a sumirse en la parálisis. CNN y MSNBC harán todo lo posible en su cobertura. Habrá un teatro de la colusión rusa, bueno, como ya pasó antes. En el 28, los demócratas saldrán con la reputación de un partido que pasó 2 años ocupado con Trump, y no con la economía, ni los precios, ni la vida de la gente. Los escépticos dentro del propio partido ya se preguntan, ¿tiene sentido gastar energía en un juicio político a un presidente saliente? Bueno, una persona que de todas formas dejará la Casa Blanca en enero del 29. La respuesta a esa pregunta aún no la puedo determinar. ¿Será la victoria del 26 un trampolín hacia la Casa Blanca en el 28 o una trampa? Eso es todo. Gracias por su tiempo. Si aún no se han suscrito, hagan esa tarea difícil y larga. Y si después de eso todavía les queda tiempo, activen la campanita para que suene. Adiós, hasta la próxima.